Día es un gusto para mí presentar los resultados de la investigación Cuerpo Teórico Multidisciplinario de la actuación del diálogo en la formación docente inicial. Mi nombre es Luz Adriana Ordóñez Artunduaga, el facilitador es el doctor Jesús Martínez. Entonces, los propósitos en los que se enmarca esta investigación son los siguientes. El propósito general es el de generar un cuerpo teórico multidisciplinario enfocado en el papel del diálogo en la formación docente inicial. El segundo es el de dilucidar las concepciones sociales, culturales e institucionales que configuran la práctica dialógica en la formación docente inicial en la UPEL Maracay. El tercero es el de develar las dimensiones del diálogo formativo en la formación docente inicial en la UPEL Maracay. El tercero es interpretar las interrelaciones multidisciplinarias entre concepciones, dimensiones y construcción social del diálogo para establecer los fundamentos de un enfoque integrador. Y como cuarto propósito específico está el de construir un corpus teórico situado y multidisciplinario que integre protocolos de diálogo ético, estrategias de autorregulación emocional y mecanismos de coevaluación en la UPEL Maracay. Entonces, estos son los propósitos que se pretenden con la investigación. Bueno, hablando del marco metodológico, bueno, esta investigación se circunscribe en el paradigma interpretativo, su enfoque es cualitativo. El método que usaron los investigadores, vale la pena aclarar que esta investigación ha sido hecha por otros investigadores, los insumos nos los facilitó el docente para nosotros hacer el proceso de análisis de los datos. Entonces, el método que usaron los investigadores es el método de teoría fundamentada, adaptada con elementos de análisis crítico del discurso. Las técnicas que usaron son las entrevistas en profundidad, los grupos focales por especialidad y la observación participante. Como escenario se tiene la UPEL sede Maracay y los informantes clave son 9 estudiantes de formación inicial en educación, de ciencias sociales, de física y de castellano. Las técnicas de análisis de información es la triangulación metodológica y de fuentes. Bueno, entonces ahora sí voy a hablar un poquito de cómo se hizo el proceso de codificación, pero antes de eso quiero explicar lo siguiente. Entonces, ya contaba para hacer este proceso, como decía anteriormente, con los documentos de las entrevistas que nos facilitó el doctor Jesús y con estos documentos pues se subieron al software Atlas T y desde ahí pues empecé, digamos que el proceso que empecé fue el proceso de agruparlos, ¿sí? Agruparlos por área. Recordemos que los docentes entrevistados o los estudiantes entrevistados eran de sociales, castellano y física. Entonces se agruparon por áreas. Posteriormente, pues se hizo como un análisis preliminar de nubes de palabras y ya después empezó el proceso de codificación. ¿Cómo se hizo este proceso? Pues se inició fragmentando las entrevistas. Estos fragmentos pues se hicieron por citas significativas y luego se empezó por el proceso de codificación abierta. Entonces, en este caso, se encontraron 134 códigos conceptuales y entre conceptuales y códigos in vivo. Entonces, luego se empezó a encontrar la relación entre códigos, llamada coocurrencia, es decir, se empezó a mirar qué códigos pertenecían a la misma cita y cuál era la relación entre ellos, ¿sí? Y luego se hizo pues también una comparación de similitud y complementariedad entre ellos. Después de hacer este proceso de relacionamiento de códigos, entonces se hizo un proceso de construcción de redes semánticas, pues a partir de la relación que se había hecho entre códigos y entre citas. Después de todo este proceso, entonces se hace una revisión de enraizamiento y una revisión de densidad.
Entonces, los códigos con mayor densidad pues se revisaron y ahí emergen categorías inductivas y también emergen algunas subcategorías iniciales. Entonces, a partir de esta densidad surgen 7 categorías inductivas. Bueno, ¿qué se hizo con estas categorías inductivas? Entonces, cada una se empieza a revisar como más a profundidad y resulta que dentro de esas categorías hay unas dimensiones internas. Entonces, esas dimensiones internas, digamos que se separan y entonces emergen las subcategorías. En este caso, emergen 20 subcategorías de las 7 categorías inductivas iniciales. Posteriormente, con todo este proceso de categorización, entonces se realiza el diseño de matrices de categoría y finalmente todas estas 7 categorías, a partir de ellas se genera una gran macrocategoría, pues ya en el último proceso que es el de codificación selectiva. Bueno, entonces ahora con todo esto que acabo de contar, cuál fue el procedimiento que se hizo, pues voy a mostrar los resultados que se obtuvieron. Bueno, entonces esta que vemos acá es la matriz de categorías, como el resultado último, es el producto de la codificación, de la categorización selectiva. Eh, Esta categoría se llamó diálogo formativo como eje integrador de la formación docente inicial. Y si observamos, incluye las 7 categorías de las cuales yo había hablado que emergieron, las categorías inductivas. Entonces, estas categorías inductivas que emergieron a partir de los distintos códigos, de los 134 códigos, son condiciones para el diálogo, dinámicas del diálogo en el aula, práctica pedagógica, ética, pensamiento crítico, democracia y desarrollo personal y profesional, cada una con sus respectivas subcategorías. Entonces, esta es, digamos, la categoría macro eh, que se pudo hallar con esos datos. Bueno, entonces, como dije anteriormente, se obtuvieron 7 categorías. Resulta que por extensión de la presentación, pues no las puedo colocar todas, pero sí voy a colocar algunas de ejemplos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una matriz de categoría que es de la categoría condiciones para el diálogo. ¿Sí? Entonces, esta categoría a su vez tiene 3 subcategorías que son clima y ambiente para el diálogo, contexto institucional y normas de interacción. Y cada subcategoría a su vez tiene sus respectivos códigos. Entonces, este es un ejemplo de matriz de categoría. Por acá, entonces traigo la red semántica referente a la categoría condiciones para el diálogo. Entonces, como se ve, esta es una red semántica muy nutrida, porque si recordamos la diapositiva anterior, habían bastantes códigos asociados y habían las subcategorías eran bastantes. Entonces, esta es la red semántica que se ve rica en información y pues también se enriquece con los respectivos memos, que son demasiado importantes en el proceso de categorización porque ahí es donde el investigador pues va señalando aspectos importantes, de pronto, no sé, conceptos hallados, de pronto similitudes, cosas para recordar, entonces estos memos son demasiado importantes. Entonces, como se puede ver, pues aquí está la red semántica para la categoría condiciones para el diálogo. También traje otro ejemplo para la categoría dinámicas de diálogo en el aula. Lo mismo, esta tiene 3 subcategorías que son cuáles son los facilitadores del diálogo, las formas y espacios de diálogo y los obstáculos para el diálogo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en obstáculos para diálogo teníamos los códigos confusión, desvío de discusiones,
dificultades para el diálogo, limitaciones en los espacios de interacción, rigidez ideológica, tensión dialógica y temor a equivocarse, ¿sí? Entonces, esta es otra de las 7 categorías y acá está su respectiva red semántica. Esta pues digamos que gráficamente la ubiqué de otra manera con un diseño orgánico donde en el centro está la categoría y alrededor están pues todo el resto de subcategorías y códigos asociados. Bueno, muy bien. Eh, por acá he traído un ejemplo también de algo muy importante que es las redes de citas. Entonces, como ejemplo, evidentemente se hicieron bastantes redes de citas porque pues para hacer el análisis es muy importante tenerlas. Sin embargo, como decía anteriormente, por espacio de la presentación, aquí por ejemplo, esta red de citas es para el código comunicación. Entonces acá nos da información de quién dijo, cuál de los informantes habló sobre comunicación y pues bueno, vemos que es un código bastante nutrido y además pues se creó esa relación entre las distintas citas, que es muy importante para el respectivo análisis. Bueno, muy bien, entonces todo lo que mostré anteriormente son los resultados obtenidos gracias al software Atlas T que realmente pues no, yo no lo había usado y me pareció excelente. Antes en semestres anteriores donde ya hacíamos algunos ejercicios de codificación, pues yo hacía estos ejercicios de codificación a mano y era bastante extenuante. Entonces me ha parecido maravilloso Atlas T por todo lo que se puede hacer con él. Entonces, ya ahora voy a hablar de las conclusiones, de toda esa información que acabo de mostrar con esas redes, con esas matrices de categorías y subcategorías. Entonces, ¿a qué se puede llegar? Bueno, entonces la primera conclusión es que el análisis cualitativo permitió alcanzar el propósito de generar un cuerpo teórico multidisciplinario donde el diálogo es el eje de la formación docente inicial. Entonces, la macrocategoría que se obtuvo, que si ustedes recuerdan es diálogo formativo como eje integrador de la formación docente inicial, permite comprender cómo las condiciones institucionales, las dinámicas del aula, la práctica pedagógica, la ética, el pensamiento crítico, la democracia y el desarrollo personal y profesional se entretejen, convergen alrededor del diálogo y lo enriquecen y como práctica contribuyente y fundamental para la formación académica. Ahora, las categorías condiciones para el diálogo y desarrollo personal y profesional muestran que el diálogo está condicionado por el clima institucional, las normas de interacción, el desarrollo personal y el compromiso social. Las categorías dinámicas del diálogo en el aula y práctica pedagógica muestran la importancia de las relaciones interpersonales, la afectividad y también la influencia de la práctica pedagógica en este relacionamiento entre actores educativos. Es decir, para que haya un diálogo constructivo en el aula es muy importante ese relacionamiento entre actores educativos y sobre todo pues en este caso nosotros que somos docentes lo debemos tener en cuenta. Bueno, ahora, las categorías ética, pensamiento crítico y democracia muestran que un diálogo enriquecedor debe integrar las dimensiones éticas entrelazadas con la criticidad y la democracia. Es decir, que el diálogo en el aula no debe pensarse como una actividad aislada, sino que es el producto primero las relaciones sociales, la afectividad, el estado de ánimo de los participantes, la intención de desarrollo personal, desarrollo profesional y también la integración de factores muy importantes. En un diálogo constructivo debe haber democracia, debe haber ética y por supuesto debe haber pensamiento crítico.
Esa sería mi intervención respecto a esta investigación. Agradezco mucho por su tiempo, agradezco mucho por su disposición a escuchar.